Vamos a hacer el estudio técnico de este restaurante y cafetería, El Rancho de Juanco. Entonces vamos a entrevistar al dueño del restaurante, vamos a realizar las diferentes revisiones para hacer la proyección del proyecto fotovoltaico. Así lo hacemos en la Escuela Solar Verde. Ya llegó la hora, soy el tío Moe, mil gracias señora, patatas por millones y el tío Moe te admira mientras te las comes. Este es el procedimiento general que vamos a hacer para el tema del estudio técnico de inyección a la red. El primer paso que vamos a ejecutar es una entrevista al cliente para conocer cuáles son las expectativas que él tiene. Si él quiere generar ahorro con el sistema de energía solar, qué conoce de energía solar, si de pronto tiene algunos mitos en la cabeza con respecto a los paneles solares, si funcionan o no funcionan, vamos a hacer esa entrevista. El segundo punto es saber si ese lugar tiene certificado RETIE. Si no tiene certificado RETIE de conformidad eléctrica, ellos deben de sacar el certificado RETIE de conformidad eléctrica para garantizar de que la instalación eléctrica cumpla con las condiciones mínimas de seguridad y de eficiencia. Vamos a revisar el contador eléctrico. ¿Qué tipo de contador eléctrico tiene ese cliente? Espera, hace falta lo más importante, no te has suscrito, suscríbete y dale a la campanita. ¿Cómo así? ¿No te has suscrito? Nosotros acá soleando, esperando por ti, para que te suscribas. ¿Qué tipo de acometida? Si tenemos monofásica o bifásica o trifásica, porque el sistema de energía solar tiene que dar el mismo o la misma acometida eléctrica que sale del contador que tenga ese negocio. Nota, se debe certificar en RETIE y en RETIE solar por cada contador. Si el cliente tiene 2, 3 contadores, son 3 proyectos solares, no se puede colocar un proyecto por 3 contadores, no, cada contador tiene que tener su proyecto solar y su certificado de conformidad RETIE. Esto es el tema de que si es viable el proyecto de energía solar. Si el valor del kilovatio en ese lugar es superior a 720 pesos colombianos, o podríamos decir más o menos un sexto de dólar, o consume más de 600.000 pesos, o podríamos decir más de 150 dólares, el proyecto de energía solar es viable. Vamos a aprender a hacer un cálculo rápido para identificar si el proyecto es inferior o superior a 10 kilovatios. Si es inferior a 10 kilovatios, podemos trabajar con microinversores, lo que significa que solamente bajaríamos con cables y no tendríamos que tener un cuarto eléctrico. Pero si el proyecto es superior a 10 kilovatios pico, o sea 10 kilovatios en paneles, tendríamos que comprar un inversor de cadena y tenemos que tener un espacio para contar con un cuarto eléctrico. Por acá tenemos que validar la ubicación del tablero eléctrico de ese negocio comercial, qué estado tiene, tomarle fotos, porque dependiendo de las condiciones del tablero eléctrico, así mismo vamos a poder utilizarlo, vamos a tener que hacer un cambio. Vamos a hacer una medición de la carga instalada. ¿Qué significa eso? Vamos a prender todos los equipos para ver cuánto es el consumo máximo en amperios del lugar. Vamos a revisar el tablero, el cableado que tenga el tablero, porque dependiendo del calibre del cable, asimismo vamos a validar si está aguantando, si está bien dimensionado para aguantar toda la carga que tiene ese lugar. Por eso vamos a hacer las mediciones. ¿Listo? Vamos a hacer unas medidas del lugar. ¿Qué área tenemos disponible donde está el tablero? Por si tenemos que colocar algún tablero en ese lugar solar. Entonces, ¿qué medida tendríamos? O si vamos a colocar un inversor de cadena, si tenemos el espacio para colocarlo. ¿Listo? Vamos a validar si el cable aguanta esa medición de corriente que estamos haciendo. Vamos a hacer eficiencia energética en refrigeración o en iluminación. Entonces, vamos a validar si la iluminación
de lugares de bajo consumo y si las neveras o refrigeradores son modernos. Si son antiguos, vamos a recomendar en nuestro informe que las neveras y los refrigeradores los cambien por unos modernos y la iluminación la cambien por una iluminación de bajo consumo. Vamos a hacer la ubicación de los paneles solares. ¿Dónde los vamos a ubicar? Vamos a mirar el norte y el sur. Vamos a mirar las posibles sombras que pueden afectar el panel. La accesibilidad, si el lugar es accesible, es de fácil acceso el techo, si tenemos que alquilar andamios o cómo nos vamos a subir a instalar los paneles. Tenemos que hacer la proyección de cómo vamos a instalar esos paneles. ¿Qué condiciones tiene la estructura de ese techo? Si hay que hacer un reforzamiento. Vamos a mirar la distancia de los perfiles, que la distancia de los perfiles deberá ser menor a la longitud total del panel. Y finalizando vamos a ver cómo vamos a llegar de los paneles al tablero eléctrico para calcular el cable y mirar cómo vamos a llegar con el cable, si con coraza, con tubería y demás. Entonces estos son los primeros pasos que vamos a tener en cuenta para poder hacer el estudio energético de un proyecto de inyección a la red. ¿Quieres aprender todo lo relacionado con energía solar desde la comodidad de tu casa, desde cualquier parte del mundo? Ingresa a nuestro curso virtual, 4 clases en vivo más el contenido de la plataforma. Aprovecha y reclama tu beca del 80%. Más información en la descripción de este video. Bueno, en estos momentos estamos observando dos contadores. Un contador es del primer piso y otro es del segundo piso. El de abajo es el relacionado con el restaurante. Como podemos observar, la cometida eléctrica es muy antigua y no cumple ningún tipo de normativa RETIE. Vamos a ingresar para ver cómo sería el tablero de distribución que debería de tener este restaurante. En estos momentos vemos que los refrigeradores son refrigeradores antiguos, muy probablemente no tengan mantenimiento al día. Por acá tenemos unos refrigeradores exhibidores, donde vamos a tener las bebidas, vamos a tener el lugar donde está depositada la comida, el mecato y demás. Estos son los refrigeradores para exhibición de bebidas. Y además de eso, vamos a ver dónde estaría como tal el tablero de distribución. No existe un tablero de distribución, solamente tienen un totalizador ahí arriba en esa caja blanca. Y todos los circuitos los tienen empalmados. Los tienen empalmados ahí arriba con un alto grado de peligro en este lugar. Entonces aquí se necesita urgentemente hacer un servicio eléctrico respetando la normativa RETIE para organizar todos los circuitos antes de empezar el proyecto de energía solar. Este lugar actualmente no posee un tablero de distribución. Vamos a hacer una proyección de colocar el tablero de distribución por aquí donde dice feliz cumpleaños. Y vamos a llevar todo el ruteado por medio de MT para interiores hasta donde podría ir la primera opción de ubicación de los paneles. La primera ubicación de los paneles podría ser este techo que está encima del letrero. Y la segunda puede ser hacer toda una estructura acá arriba. Entonces para esta primera opción tenemos una distancia de la ubicación de los paneles a donde hablamos de 15 metros y la otra más o menos unos 25 metros de distancia. Este es el restaurante que tenemos, el Rancho de Juanco, restaurante y cafetería. Este es el desarrollo del estudio técnico. El primer punto, el cliente no conoce nada del tema de paneles solares. El cliente quiere generar un ahorro. La casa no tiene certificado RETIE, ese restaurante no tiene RETIE. De hecho, las condiciones del cableado del sistema eléctrico son muy peligrosas. El contador es antiguo, la alimentación es 220, 2 líneas de 110, un neutro. Se debe certificar en RETIE y en solar. Es que colocamos la nota aquí de RETIE del inmueble y el solar para que el cliente conozca que son dos certificaciones. La primera certificación es de ese restaurante porque las condiciones eléctricas pues son muy peligrosas. Y después tenemos que sacar una certificación RETIE del montaje del sistema solar. En el cuarto punto vimos que el estrato es 4,
el valor del kilovatio lo están cobrando en 749 pesos, el consumo es 735 pesos y están pagando en promedio mensualmente más de 600.000 pesos. Tablero de distribución tampoco tienen es un totalizador y tienen unos empalmes por ahí arriba con unas condiciones deplorables, muy peligrosas, y en teoría si se daña un circuito se lleva a todos. Entonces lo primero que hay que hacer en ese lugar es arreglar toda la cometida eléctrica y colocar un tablero eléctrico con cumplimiento retiro. No se pudo tomar la revisión de cargas o las mediciones porque pues las condiciones eléctricas eran muy peligrosas como para hacer unas mediciones en este ejercicio. Se tiene que contratar primero un montaje aprobado por RETIE de todo el sistema eléctrico para ya poder hacer la práctica del sistema de energía solar. Entonces hay que contratar unos especialistas eléctricos que arreglen primero todas esas condiciones peligrosas que tenemos en el lugar. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el cálculo ahora? Con el recibo. ¿Listo? Por acá el punto 6. El local comercial se evidenció de que los refrigeradores son antiguos, se deben de cambiar o se debe hacer un mantenimiento. Y se recomienda también cambiar el sistema de iluminación, las lámparas de alto consumo. Hay dos lugares en donde podríamos colocar los paneles solares, un techo pequeño que lo vamos a ver ahora a continuación. ¿Listo? ¿Ya lo vieron? Bueno, bien. Y el otro lugar también lo vamos a mostrar a continuación. Entonces, en el primer lugar que vimos, las medidas aproximadas son 3 metros por 10 metros. Listo, bien. Entonces, en el primer lugar tenemos una distancia de 15 metros y en el segundo lugar una distancia de 25 metros con el ruteado. El acceso en el primer lugar es muy fácil, se alquilarían unos andamios para instalar los paneles. Bien, ahora vamos a proceder como tal con el cálculo del sistema de inyección gracias a la recolección de estos datos. Bueno, aquí vamos a proceder a hacer el cálculo del sistema de inyección a la red. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el consumo mensual, 735. Vamos a pasar ese consumo a vatios, entonces multiplicamos 735 por 1000, nos da 735.000. Vamos a aumentarle el 20% para tener en cuenta el tema de pérdidas. Entonces, para aumentar el 20%, multiplicamos 735.000 por 1.2 y nos daría un consumo mensual de 882.000 vatios mes. Ese es el consumo mensual de ese restaurante con el factor de seguridad del 20%. Ahora, el consumo diario, ¿cómo lo calculamos? El consumo mensual, que ya le aumentamos el 20%, dividido entre 30, nos daría 29.400 vatios de consumo diario. Ahora vamos a tomar ese consumo diario, y nosotros queremos es ahorrar el 50%. Entonces vamos a multiplicar el consumo diario por 0.5 para saber cuánto sería el 50% de ahorro. El 50% de ahorro son 14.700 vatios día. Ahora, para calcular la cantidad de paneles, primero hay que calcular la potencia pico en panel. La potencia en pico en panel en inyección a red se calcula tomando el ahorro proyectado, que es del 50% en este caso, sobre las horas pico. Deben averiguar la hora pico de su región. Acá en Colombia la hora pico serían 4. Entonces tomamos el consumo del ahorro, que es el 50%, 14.700 dividido entre 4 nos daría 3.675 vatios pico que tenemos que tener en nuestro banco de paneles. O sea, la potencia pico de nuestro banco de paneles sería de 3.675. Antes de saber de cuánta potencia pico quedaría nuestro arreglo, vamos a averiguar los microinversores que tenemos, con los que contamos. ¿Se acuerdan que averiguamos que la tensión del lugar era 220? Estos microinversores que tenemos acá son de 600 vatios, pero es a 110 monofásico. Los de 1000, 1200, 1500 si vienen para 220, dos líneas, 220.
Y ya los de 2000 y 4000 son trifásicos, entonces vamos a elegir los de 1000 a 220. Por lo tanto, serían 4 microinversores de 1000. Los microinversores por lo general pueden aumentarse hasta un 20% de su potencia nominal en panel. Por ejemplo, si yo selecciono un microinversor de 1000, puedo meterle hasta 1200 vatios en panel. Siempre verifiquen primero la ficha técnica del microinversor para saber hasta cuánto le aguanta en panel. Ahora, vamos a utilizar 4 microinversores y vamos a comprar 2 paneles de 545 por micro. Tendríamos 1090 de potencia por micro. Cada micro me aguanta hasta 1200, entonces 2 paneles de 545 me quedarían bien. Entonces, como son 2 por micro y son 4 micros, pues serían 8 paneles los que vamos a utilizar. Ya el sistema me podría dar 4000 vatios en potencia de los microinversores, pero lo estaríamos alimentando con 8 paneles de 545. Como tenemos 8 paneles de 545 para 4 microinversores, entonces le estaríamos dando en potencia pico de panel, pues 8 por 545, que me va a dar 4360. Entonces estoy dando en panel 4360 y en micro 4000 vatios. Sería una excelente configuración. ¿Listo? Bien. Bueno, aquí continuando con nuestro proyecto, tenemos un techo de 3 por 9 metros. Aquí hicimos la distribución de los paneles. Más o menos cada panel es de 1.1 metros por 2.2 metros. Nos caben en este espacio. Esta es la primera propuesta, horizontales, y la segunda propuesta en vertical. La propuesta más eficiente es en vertical, porque utilizaríamos 2 rieles, cada uno de 9 metros aproximadamente de longitud, y 2 enclap aquí y mid-clamp entre paneles. Nos daría 4 enclap, 14 mid-clamp y 2 rieles de 9 metros, pero como no vienen de 9 metros y pico, nos toca comprar 4 rieles de 6.2 metros. Nos toca comprar 8 Ls, porque las L son las que nos van a permitir anclar el riel. ¿Ok? Bien, para colocar 4 por riel, 8. Tenemos que comprar el bus cable para los microinversores. El bus cable es como un cable con unas ramitas que viene con un conector especial. Y este cable que bajaría de los paneles sería un cable número 8 por 4. ¿Cómo lo calculamos? Sencillamente dividimos 4000 vatios, porque son 4 microinversores de 1000, 4000 vatios entre 220. Para calcular la corriente nos da 18 amperios, multiplicándolo por 1.25, que es la constante, nos da 22 amperios. Entonces vamos a calcular un cable que nos aguante 40, que sería el número 8. Podríamos trabajarlo con número 10 también, pero para tener mayor seguridad podría ser el número 8. Y le colocamos un breaker de 25 amperios. Y este sería como tal nuestro montaje. Haciendo la sumatoria de costos, Germán, ayúdame con la sumatoria de costos. Tenemos que es ¿cuánto en paneles se va? Serían 8 paneles a 920.000, serían 7 millones. 7.360.000. Los microinversores valen 1.300.000. 1.300.000 serían 5.200.000. La estructura 1.800.000. El cableado más o menos 2.500.000. La mano de obra 2.500.000, la caja de protección 1.200.000, el diseño y el retier 3 millones. En total allí dan 23.560.000. O sea que más o menos el precio comercial de este proyecto sería 27 millones de pesos. ¿Listo? Y esto sería todo por el día de hoy. No olviden suscribirse, activar la campanita y darle like.